Escuchen este dato, porque es duro y es difícil de asimilar, pero es una realidad de nuestro país. La cuarta parte de las mujeres mayores de 15 años en el área rural aún no saben leer y escribir. El 25% de las mujeres del área rural que llegan a los 15 años no saben ni leer ni escribir. Y este es un dato demoledor de que las cosas tienen que cambiar sí o sí. Bueno, quien está haciendo las cosas para cambiarlas a ese nivel y otros, por supuesto, ligados a la educación, es la Fundación Dispurs. Que la gerente de operaciones de la Fundación, Ruth Anastasio, está con nosotros para conversar de estos y otros temas, por supuesto. Ruth, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros. Este dato que me decías antes de comenzar la entrevista es del censo. ¿Cómo ha interpelado a la Fundación? Bueno, la fundación es sueca, tiene operaciones en Perú. De hecho, antes de decidir abrir una sucursal en Perú, trabajó en otros países de Latinoamérica, porque el problema de las personas en condición de analfabetismo es alarmante. Hay 770 millones de personas, eso es para que te hagas una idea, el doble de la población de Estados Unidos, que es uno de los países más poblados del mundo, ¿no? El rostro del analfabetismo es como... mujer. Es mujer rural en todos los países y como en nuestra realidad, lamentablemente, como dices, alarmante. Cerca del 25%, si somos más exactos, de acuerdo a las datas del último censo, estas mujeres mayores de 15 años están en condición de analfabetismo, ¿no? Con todo, obviamente, lo que implica, porque muchas de ellas son madres de familia. Claro, hacia ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué significa ser analfabeto a los 15 años? No saber leer ni escribir. ¿Qué te condiciona, Ruth? Bueno, principalmente hay distintas miradas, ¿no? Por ejemplo, desde el Estado peruano, allí hay un tema de no responder a una justa demanda porque se está, digamos, prácticamente violentando derechos, el acceso al derecho a la educación, que Clarísimo. es un derecho humano fundamental. Para una mujer joven, el no tener educación, como nos lo dicen, es no tener voz, por ejemplo. Es una mujer que realiza sus actividades, tiene hijos, de hecho, tiene incluso muchos saberes, producto de su trayectoria de vida y todos los aprendizajes que tiene una mujer adulta, porque por el hecho de que no haya ido al colegio no es que no sepa absolutamente nada, al contrario, tienen muchos saberes, pero sí le limita su independencia y su autonomía en un mundo alfabetizado. Nosotros vivimos en un contexto alfabetizado, todo tiene letras, indicaciones. Todo. Por ejemplo, para estas mujeres son una limitación para, por ejemplo, trasladarse a otras comunidades, trasladarse a cabeceras de distrito. Por ejemplo, no pueden hacer un seguimiento a la salud preventiva de sus hijos. ¿Cómo leer la tarjeta de vacunación? Total. ¿Cómo leer una receta cuando sus niños se enferman? Ya ni te digo inclusión financiera, por ejemplo. Por favor. ¿No? Es toda una serie de limitaciones que además, como sabemos, la mujer juega un importante rol en el desarrollo familiar, ¿no? Hay en muchos estudios, por ejemplo, que la mujer se hace cargo de decisiones tan importantes como el manejo de la economía en el Sin hogar, duda. ¿no? Entonces, si no tiene, digamos, estas habilidades, las gestiona de una forma, digamos, funcional, pero no adecuadamente eficiente. Lo que, por ejemplo, ignoramos es que muchas mujeres comerciantes, que nos ha pasado, y para mí fue un choque brutal, porque a veces el problema del analfabetismo es totalmente invisible. Y te aseguro que en Lima también existe, porque eso está en los datos del censo. Pero cuando, por ejemplo, vamos al mercado y nos dan vuelto de más, creemos que se han equivocado, ¿no? Las personas honestas decimos, señora, me ha dado más. Pero no nos ponemos a pensar cuál es la razón detrás de esto. Y es que precisamente hay una carencia de esta formación. Buen punto. No, es que la hay. Porque incluso, por ejemplo, en Calca, en una provincia de Cusco, hemos trabajado prácticamente con todas las comerciantes en un mercado. Y lo que necesita esta población realmente es una demanda educativa que se adecúe a su contexto. Porque no son personas que no quieren educarse. Son personas al contrario, que necesitan la educación, o sea, que necesitan esa voz, que necesitan esa autonomía, porque saben que tiene impacto, por ejemplo, para sus hijos. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con la pandemia. Bueno, yo tengo un pequeño de 8 años y para mí no fue, digamos, mayor problema, salvo el poder acomodarme para ayudarlo con sus clases escolares.
Pero ¿qué pasa con todas estas mujeres? O sea, es cerca del 25% de las mujeres rurales en el Perú que tuvieron que asumir la educación de sus hijos. Si no saben leer y escribir, ¿cómo lo hacen? Entendiendo el diagnóstico que has planteado, digamos, el marco en el que debemos movernos, ¿qué esfuerzos está haciendo la Fundación para poder acotar de alguna manera esta situación? Lo que intentamos hacer es mirar el contexto peruano y también de otros países del mundo de una forma diferente. La educación de los adultos requiere una mirada hacia las personas adultas, entendiendo que son personas que tienen, por un lado, trayectorias de vida, pero también una dinámica familiar que no les permite asistir a programas educativos, por ejemplo, escolarizados. Entonces, entendiendo esta realidad, uno de los grandes aliados es el uso de la tecnología. En la Fundación Dispurs hemos desarrollado un aplicativo Focus que permite el desarrollo de la alfabetización básica, funcional, digital y crítica, que tiene resultados, ¿no? Qué loco, impacta con lo que acabamos de hablar hace un ratito con Totalmente, Fundación Telefónica. Eso era lo que te comentaba. Cuán importante es, y a veces desde los tomadores de decisiones en el sector educación se piensa, por ejemplo, que es muy difícil trabajar con la tecnología, incluso con los docentes, subestimando sus capacidades. Por supuesto. Porque claro, si hablamos pues de un programa que realmente es difícil, para ti, para mí va a ser complicado entenderlo. Pero si hacemos que esa solución sea sencilla, sea amigable, como tratamos desde la Fundación Dispurs, incluso contextualizada, ¿no? Las participantes se ven a su profesora, que es María, por ejemplo, en el aplicativo Focus, que es como ella. Es una persona que te está acompañando en el proceso educativo, pero que tiene problemas cotidianos o desafíos cotidianos en su vida diaria como los tiene ella, que está en un ámbito como muy similar al que ella conoce en su comunidad, por ejemplo. Entonces, si hacemos esos esfuerzos de contextualizar la oferta formativa, de entender que son personas que sí quieren educarse, pero que necesitan otra forma de educarse, usando la tecnología se puede llegar a conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, estas personas se hacen, deberías ver las experiencias, me encantaría que las personas puedan ver cómo trabajan estas personas, por ejemplo, cuando tienen horarios muertos en sus comercios. Se llevan la tablet, de pronto no tienen en ese momento clientes. Lo he visto en cuaderno, no en tablet. Y se ponen ahí a hacer sus ejercicios, sí, claro. Por supuesto. O, por ejemplo, en las áreas más rurales donde se pastorea, lo más importante, cargan su tablet y se van pues a sus estancias y cuando tienen sus tiempos trabajan o lo hacen en la madrugada o lo hacen en la noche. Esa es la educación que se necesita. Pero tienes un error, tienes un acierto, quiero decir. Tienes razón cuando dices que hay que tener cuidado en la infantilización de estas mujeres por el hecho que no saben leer y escribir, Ruth. Así es. Y además la educación tiene que ser funcional para ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les interesa a una mujer, a una familia en una comunidad? Si toma, por ejemplo, algún tipo de liderazgo, quiere hacer mejoras en su comunidad, porque sobre todo en las zonas rurales hay mucho trabajo comunitario, el AINI, ¿no? Entonces si quieren tomar una decisión, se reúnen y acuerdan, por ejemplo, mejorar el tema de las carreteras o, en fin, mejoras para la población. Pero esto siempre lo hacen en coordinación con las autoridades locales como el municipio. ¿Y qué les pide el municipio? Que rellenen un formato, ¿no? O que completen un acta para firmarlo. O sea, una serie de trámites burocráticos que una persona que no tiene estas habilidades... Son pequeños absurdos a la larga, ¿no? Pero cuán importante, por ejemplo, ha resultado para nosotros poner este tipo de ejercicios en las tablets. Cuán apreciados son, por ejemplo, desde elaboración Por eso de pasa lo recetas. funcional, ¿no es cierto? Exactamente. Okay. Eso es, algo que realmente les sea muy valorado, ¿no? Además de eso, también promovemos la lectura, que es muy importante, porque eso es algo que nos hemos dado cuenta desde la Fundación. Intentamos entrar a un territorio y mirar, no solamente cómo una solución realmente impacta bien en la vida de la comunidad, sino también incluso cómo podría tener hasta efectos negativos, porque realmente no todo lo bueno es bueno siempre, ¿no? Por ahí puede haber algún efecto colateral. Pero mira, me has hecho pensar en una historia que conozco de hace muchos años, de un hombre, esta vez, iletrado, analfabeto, en estos términos de los que estamos hablando, pero que era un extraordinario escultor. Cuando tomaba la madera y esculpía y la trabajaba, no podía generar abstracción. Todo su trabajo tenía que ver con la imitación de algo que ya había visto. O sea, la ausencia de educación, probablemente de la matemática en alguna medida, de la lectura en otra,
le imposibilitaba pensar en abstracto, Ruth. Ujú. Lo pongo como un ejemplo de las enormes limitaciones de lo que estamos hablando. Así es, así es. El desarrollo de las competencias de lectura y escritura Así de es. cálculo matemático no sabemos cómo impacta, de verdad. Incluso lo que comentas ahora, recogiendo que son personas que tienen muchos saberes, Ujú, como este ujú. artesano, seguramente un maestro Así es. artesano. Cuán importante, por ejemplo, sería recoger esos aprendizajes para que su cultura prevalezca. Mm. Eso es muy importante y creo que en el Perú, que es un país tan rico en diversidad cultural, es algo que estamos poniendo en riesgo también, Sí. porque estamos dejando que todos esos aprendizajes se pierdan porque no se está recogiendo, por Buen ejemplo, punto. desde la literatura, Buen punto. porque las personas que están cerca de allí no tienen esas habilidades. Entonces, el impacto, Carlos, de la situación de analfabetismo de cerca, bueno, oficialmente 1.3 millones de peruanos según el censo, pero son personas que han manifestado no saber leer y escribir. Sabemos que la realidad es distinta. Tenemos que añadirle más de 5 millones de personas que no han terminado la primaria, porque según la UNESCO, una persona que está en condición de analfabetismo es la que no ha terminado la primaria. Entonces, con esa data estamos hablando de cerca de, o más de 6 millones de personas, ¿ya? Que necesitan estos aprendizajes para poder de verdad tener unos impactos, no solamente a nivel personal, familiar, comunitario, y a nosotros como país, Carlos. Impresionante, porque hubo un cierto presidente, que no voy a mencionar, que dijo que el analfabetismo se había terminado y tú nos estás narrando otra realidad absolutamente diferente. Ruth, una última pregunta. Inyectarle peso, importancia a la escuela nocturna para poder acotar estos problemas, ¿te suena, te hace sentido? ¿O te parece que es la tecnología, el camino, el que has planteado tú desde la fundación más eficiente? La oferta educativa actual desde el ámbito público, o sea, desde el Ministerio de Educación, contempla la nocturna. Así es. La buena noticia es que el año pasado firmamos un convenio con el Ministerio de Ya. Educación y ellos están contemplando, y de hecho, de acuerdo también a esto, las normativas se han flexibilizado para poder, por ejemplo, trabajar bajo la modalidad de alternancia, visitar a las familias, a las personas que necesitan educarse. O sea, no llevarlos a un colegio, buen sino punto. ir. Y vamos a desarrollar una experiencia también de la mano de Fe y Alegría, porque creo que somos 3 importantes instituciones que tenemos presencia en el país que hemos entendido que la educación de adultos tiene que cambiar, tiene que adaptarse, porque además creemos que va a ser parte de la solución a los problemas que tenemos y también va a impactar en el desarrollo del Ruth, país. Fe y Alegría es un socio extraordinario para esto, ¿eh? Así es, contamos con el compromiso sobre todo de sus docentes, Claro. que creemos van a poder salir fuera de la caja, porque la educación también para adultos ha estado pensada de forma escolarizada. La realidad no es así. La realidad implica cambiar totalmente, utilizar la tecnología, ir a las comunidades, entender el contexto, en fin, aprovechar muchos recursos que tienen las personas. Hay que repensar la educación en todos sus términos, Ruth, sin duda, pero el tiempo me ha ganado. Te propongo más bien seguir conversando en otro momento de estos temas, que se Perfecto. venga la Fundación Dispulsa aquí al programa para seguir abordando estos temas que creemos que son los fundamentales. Gracias por haber estado Gracias, con Carlos. nosotros. Un gusto haberte tenido aquí, Ruth. Igualmente, gracias. Ruth Anastasio ha estado con nosotros. Ella es gerente de operaciones de la Fundación Dispulsa y más claro, imposible. Vamos a invitarla más a menudo, Ruth, para que se venga a contarnos más de estos detalles que son tan importantes. Son las 12:46. Pausa y volvemos.